Buenas, continuamos con el experimento de rendición, esta vez el capítulo 8, continuamos y dice así: desconectar el botón de alarma. Por favor, desconectármelo. Vamos allá. Aunque la estancia en México fue positiva, había llegado el momento de emprender el viaje de vuelta. Cuando estaba cayendo cuando estaba cayendo el día, me encontré un pequeño lago al que se accedía por un camino de tierra ideal para pernoctar. Era un paraje tan apacible que al día siguiente decidí quedarme a disfrutar del agua después de la práctica matinal. Cuando llegó la hora de la meditación de la tarde, ascendí a pie por una colina y localicé un lugar apartado donde inicié la práctica, con unas posturas de yoga. Hacia la mitad de la sesión me pareció oír unas voces lejanas. Si bien comencé a sentirme incómodo, no estaba dispuesto a rendirme ante esa persona atemorizada que percibía en mi interior. Así pues, me relajé más profundamente en la postura y la ansiedad fue disminuyendo. Repito, hacia la mitad de la sesión, que esto a lo mejor nos ha pasado a alguna de nosotras o de nosotros, me pareció oír unas voces lejanas. Si bien comencé a sentirme incómodo, no estaba dispuesto a rendirme ante esa persona atemorizada que percibía en mi interior. Así pues, me relajé profundamente en la postura y la ansiedad fue disminuyendo. Algo más tarde volvió a sobresaltarme el resoplido de un caballo mucho más cerca de lo que habían sonado las voces. Bienvenida, Mercedes. Con seguridad se trataba de bandidos. Muy pronto, tanto las voces como los caballos estaban a tiro de piedra. No puede decirse que estuviera relajado, no. Más bien al contrario, me sentía vulnerable y estaba asustado y sumamente preocupado por lo que estuvieran pensando de mí aquellos individuos. Todo mi ser deseaba acabar la sesión de yoga de inmediato y abrir los ojos para saber cuál era el peligro al que me enfrentaba. Tenemos por aquí a María Salas, bienvenida. Repito, todo mi ser deseaba acabar la sesión de yoga de inmediato y abrir los ojos para saber cuál era el peligro al que me enfrentaba, pero contaba con una aliada, la autodisciplina. La autodisciplina que había desarrollado para liberarme de aquella persona asustada, de mi interior. En medio de esa zozobra, recordé mi férrea resolución. Por nada del mundo debía desaprovechar la oportunidad de trascender aquella conmoción interna. Repito, por nada del mundo debía desaprovechar la oportunidad de trascender aquella conmoción interna. Así pues, apreté los ojos con fuerza, desafiando todos mis miedos, e inspiré profundamente. Necesitaba un estado de relajación en medio de aquel drama. Una vez acabada la secuencia de yoga, por lo general solía sentarme en meditación durante media hora. Pero en aquella ocasión la voz me suplicaba que me saltara ese paso. Al fin y al cabo, los caballos no se habían ido. Oía claramente su respiración intercalada con el cuchicheo periódico de los jinetes, justo delante de mí. En realidad, no había ninguna decisión que tomar. Por entonces ya tenía claro que esa persona amedrentada de mi interior me impedía avanzar hacia el lugar de paz al que deseaba volver desesperadamente. Tenía que librarme de ella, de modo que inspiré profundamente y adopté la postura de loto. Comencé a pronunciar el sonido mu en el abdomen, tratando de acallar en vano lo que la voz trataba de decirme. Debía posicionarme. ¿Qué era más importante para mí? ¿El mundo interno o el externo? Cuando finalmente abrí los ojos, vi dos caballos parados justo enfrente de mí, a una distancia que no superaba los 3 metros. Los montaban unos jinetes que más bien parecían peones de rancho que bandidos. Ambos fumaban y uno de ellos estaba sentado a mujeriegas mirando al otro. Al darse cuenta de que ya había vuelto al mundo, comenzaron a hablarme en español y me quedé un tanto sorprendido al comprobar que entendía la mayor parte de lo que decían. Además, el hecho de que me hablaran era una buena señal y empecé a sentirme aliviado. Bienvenida, May.
May y compañía. Repito, al darse cuenta de que ya había vuelto al mundo, comenzaron a hablarme en español y me quedé un tanto sorprendido al comprobar que entendía la mayor parte de lo que decían. Además, el hecho de que me hablaran era una buena señal y empecé a sentirme aliviado. Lo que ocurrió a continuación dejó una huella indeleble en mi mente que no permitió que el temor siguiera dirigiendo mi vida. En algún punto de la conversación, los hombres me preguntaron si la furgoneta aparcada junto al lago era mía. De inmediato, la voz me aconsejó obrar con precaución, porque podrían tener intención de robarme, pero hice caso omiso de la advertencia y de buena gana alcé la mano cuando uno de los jinetes se ofreció para llevarme a caballo hasta mi vehículo. Yo era un joven de ciudad y montar a caballo en bañador con un desconocido mexicano era algo que no me ocurría todos los días. Mientras descendíamos por la colina, me embargó un sentimiento de paz en todo mi ser. Fue una experiencia preciosa que me habría perdido si me hubiera dejado llevar por el miedo. Cuando llegamos a la furgoneta, mi acompañante me contó que tanto él como otros compañeros trabajaban la tierra para un rico hacendado que ni siquiera les permitía pescar en el lago. Todos ellos vivían en una gran pobreza. También me indicó el camino hacia su aldea y me invitó a detenerme antes de mi partida del día siguiente. Ambos vaqueros se despidieron como si hubiéramos sido amigos de toda la vida y se alejaron cabalgando. Me sentía inmensamente abierto y en conexión con la experiencia que acababa de vivir. A pesar de estar atravesando cambios muy profundos, recuerdo que esa noche agradecí a la vida aquel día tan especial. El dolor y la confusión de mi interior estaban disminuyendo, aunque el anhelo de paz y silencio absoluto seguían ardiendo en mi corazón. A la mañana siguiente recogí mis cosas después de la práctica matinal para continuar mi viaje hacia el norte, pero antes de partir decidí adentrarme por el camino de tierra para ver si encontraba la aldea de los vaqueros que había conocido el día anterior. Pronto llegué a una aldea donde se agrupaban de 15 a 20 casitas de adobe con tejados de paja. Si bien había leído sobre ello, nunca había visto una casa de barro con un tejado hecho de paja. Antes de darme tiempo a decidir si deseaba continuar con mi exploración, uno de mis nuevos amigos salió a darme la bienvenida. Así pues, aparqué la furgoneta y seguí al entusiasmado vaquero mientras presentaba a su nuevo amigo estadounidense al resto del pueblo. Me quedé estupefacto al ver el lugar tan primitivo. Las casas tenían suelos de tierra y tan solo disponían de boquetes cuadrados en las paredes, a modo de ventanas. Muchos de los lugareños me miraban como si nunca hubieran visto a un norteamericano en su vida, y pronto descubrí que, en efecto, así era. No recuerdo que la voz me molestara durante las horas que pasé entre ellos. Todo era tan nuevo, tan natural, tan llano. Me invitaron a sentarme en una casa donde había varias mujeres amamantando a sus bebés. Jamás había visto una escena parecida. Y me sentí avergonzado de que nuestra cultura hubiera distorsionado la naturaleza hasta el punto de que las cosas naturales de la vida hubieran dejado de serlo. Cuando salimos de la choza, continuamos la visita por la aldea, y mientras nos aproximábamos a la casita de mi amigo, éste me preguntó si sabía montar a caballo. Le respondí afirmativamente. Añadí que hacía varios años que no practicaba, aunque no le dije que la última vez que había montado había sido a los 12 años en un campamento de verano y usando una montura inglesa. Entonces hizo algo inesperado. Me entregó las riendas de su caballo y me señaló una zona de campo abierto. No había espacio para la timidez en ese momento. Coloqué un pie en el estribo y me senté en la montura con aire de saber lo que estaba haciendo. Siempre había pensado que galopar por el campo debía ser una experiencia fantástica. Y de algún modo este sueño se había hecho al fin realidad en un lugar perdido de México con unos desconocidos. Mientras me adaptaba al caballo, se congregó un grupo de lugareños para ver el espectáculo. Finalmente, cabalgué como el viento por aquellos campos. Fue una experiencia sumamente gozosa y estimulante comparada con la estricta disciplina zen a la que me había estado sometiendo. Pasé unas cuantas horas hablando sobre el estilo de vida norteamericano con algunos de los vecinos más curiosos y después comencé a despedirme. Aunque me habían invitado a quedarme a cenar,
Era la hora de mi práctica vespertina. Me acordé de que tenían prohibido pescar en el lago a pesar de sufrir escasez de alimentos. Por lo que antes de irme fui a la furgoneta. Saqué las abundantes provisiones de arroz integral y legumbres que almacenaba bajo el asiento trasero y se las regalé. Se las regalé a las mujeres que preparaban la cena. Estas se mostraron tan agradecidas por el gesto que casi se me saltaron las lágrimas. Esa comida no tenía ninguna importancia para mí y en cambio significaba mucho para ellas. Aquella experiencia fue otra lección de la vida que nunca olvidaré. La alegría que produce ayudar a otras personas. Cuando llegó el momento de partir, la gente rodeaba mi furgoneta para decirme adiós. Había vivido en silencio y soledad durante un mes, sin tener contacto con ningún ser humano, y ahora me había convertido en una celebridad. ¿Cómo había ocurrido? No tenía duda. Me había desprendido de mis miedos y como resultado había sucedido algo muy especial. Estaba dispuesto a afrontar la soledad y el temor sin aferrarme a nada. Y sin embargo, la experiencia que acababa de vivir había manifestado sin mi intervención y sin haberla pedido. Repito, la experiencia que acababa de vivir se había manifestado sin mi intervención y sin haberla pedido. Acababan de plantarse las semillas para un gran experimento. ¿Era posible que la vida tuviera mucho más que ofrecernos de lo que jamás podríamos obtener nosotros? Fin del capítulo 7. Vamos allá.